literalmente. Se sacrificaban bueyes, machos cabríos, corderos, hermanos, se sacrificaban tórtolas o palominos. Y todo era una sombra, dice la Biblia, de los bienes venideros. Pero hoy, hermanos, en el nuevo pacto y en el tiempo de la gracia, el Señor nos pide que nosotros podamos entender primero lo que son los sacrificios espirituales. Y después de entender los sacrificios espirituales, saber ofrecerlos. Fíjese que en la Biblia encontramos un hombre, un rey, que llegó a una heredad y el hombre que estaba en el lugar le dijo: mi señor, tome animales, tome la tierra que necesita para hacer su altar y sus sacrificios. Y él le dijo: no tomaré nada de ti, le dijo, que no me cueste nada. Quiere decir que él tenía el propósito de levantar un altar a Dios, hermano, donde él ofreciera sacrificios a Dios para el perdón de los pecados. Y él dijo: no le voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste nada. Entonces quiere decir que los sacrificios cuestan. Aunque usted diga: bueno, hermano, pero no, que ya no hay que sacrificar animales. No, ya no. Ahora los que nos tenemos que sacrificar somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que presentarnos, como dice la Biblia, en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y dice la Biblia que es vuestro culto, dice, racional. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de que los sacrificios espirituales cuestan más que los sacrificios de animales, porque usted podría decir: bueno, en la ley había hasta eso de que si no alcanzaba una persona a comprar un cordero o un macho cabrío o un buey y no tenía para comprarlo, hermanos, le permitían hacer un sacrificio de un par de tórtolas o 2 palominos. Era lo más barato. Ahora, porque la persona que presentaba un sacrificio tenía que costarle, no tenía que ser gratis. Y ahora usted dice: bueno, nosotros ya somos salvos. ¿Y cuánto nos costó la salvación? Fue gratis, ¿verdad? Bueno, pero gratis porque Cristo pagó por nosotros. Como quien dice, Él nos invitó. Él pagó, hermano. Él pagó el sacrificio. Y dice la Biblia que su sacrificio fue perfecto. Entonces, fíjense, cuando llegamos al punto de entender cómo presentar un sacrificio a Dios, nosotros tenemos que aprender a pesarnos. Tenemos que aprender a sentirnos. Tenemos que aprender a darnos cuenta cómo venimos a la iglesia. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar: Señor, vengo cansado, vengo con carga, vengo débil, vengo con sueño o bien enfermo, no sabemos cómo viene. Entonces usted tiene que hacer un esfuerzo, porque usted sabe que viene a presentar sacrificios espirituales y esos son más caros que los físicos. Pues dice: ¿por qué más caros? Porque hay que aprender a entrar a la presencia del Señor. Fíjese que ahí es donde llegamos al pasaje donde Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se hace fuerza, dijo, y solo los valientes lo arrebatan. Quiere decir que hay que ser fuertes. Hay que ser para ser valiente hay que ser fuerte. Hay que ser fuertes para poder lograr entrar al reino de los cielos. Quiere decir que hay que encontrar la puerta, hermanos, por dónde entrar. Hay que encontrar el medio espiritual. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, mire, si no sabemos encontrar el medio espiritual, hermano, nosotros acabamos tristes, frustrados y nos vamos de la iglesia y decimos: sentí que no recibí nada. Pero ahora la pregunta sería: ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿Quién es el culpable? Uno mismo, porque no puso de su parte, porque no preparó el lugar, porque no preparó su vida. Mire, es tremendo, hermanos, porque que cuando uno va a orar por un enfermo o va a orar por milagros o va a orar por un lugar, uno empieza: Señor,
danos el sentir de cómo está el ambiente. Señor, danos el sentir de qué tenemos que hacer. Padre, por favor, derrama una unción que nos ministre poder para que nosotros sepamos qué es lo que le vamos a dar a ese lugar donde vamos a ministrar. Entonces uno tiene que, hermanos, ministrar con el poder del Espíritu Santo para que la persona reciba el poder del Espíritu y sea sustentada. Entonces uno diga, gloria a Dios, valió la pena haber venido, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros ahora llegamos. Bueno, ahí encontramos a un David que dijo, no daré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Ahora, encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, a otro hombre, hermanos, un patriarca, que puso un altar intercediendo por su sobrino, porque Dios le dio una visión y le mostró un horno ardiendo, y le habló y le dijo que eso era Sodoma, donde estaba su sobrino Lot, que él iba a destruir el lugar. Y cuando Dios le revela, hermanos, lo que iba a hacer y le habla con lo que iba a hacer, él empieza con un altar y pone sacrificios en el altar. Pero fíjese que al poner los sacrificios en el altar, dice que a la hora de la tarde, él ya se sentía cansado, pero que las aves venían para querer comerse lo que estaba en el altar. Y entonces él peleaba contra las aves, hermanos. Mire, si nosotros vemos en la Biblia qué significan las aves, nosotros sabemos que las aves significan demonios. Entonces él peleaba, hermanos, para que Dios pudiera tomar lo que él estaba poniendo en ese sacrificio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que todo sacrificio cuesta. Y a él estaba costando, porque, hermanos, las aves querían comerse el sacrificio que había en ese lugar. Entonces ahora nosotros tenemos que entender. El solo hecho de estar aquí, usted dice, cuesta a veces estar atento a la palabra, cuesta poder recibir, puede haber algo que nos interrumpa, puede haber algo que nos afecte. Entonces, cuando nosotros vemos eso, entonces tenemos que tratar la forma de no distraernos, de estar atentos a la administración, de estar atentos al sacrificio que estamos dando en ese momento. Si no, hermanos, podríamos decir que el enemigo llegó y se llevó todo. Entonces, ahora aquí es donde nosotros tenemos que entender cómo empezaban los sacrificios espirituales y cómo los pedía Dios. Entonces, mire, cuando nosotros vemos cómo Dios pide los sacrificios espirituales, nosotros vamos a entender y vamos a decir, Señor, entonces yo tengo que entender cómo presentar un sacrificio. Y que no va a ser fácil, porque va a haber oposición. No va a ser fácil, porque tengo que encontrar la comunicación espiritual para que yo pueda recibir y pueda dar también mis sacrificios. Entonces, mire, quiero llevarlo por la Biblia. Dice en la Biblia, hermanos, salió Israel, dice, con todo lo que tenía, y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Fíjese que cuando yo estaba viendo la palabra, dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Yo dije, aquí yo tengo que encontrar realmente, hermanos, cuál es el sacrificio que se está presentando ahí. ¿Usted lo puede encontrar? ¿Lo puede encontrar por mí? Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Fíjese que yo lo encontré ahí donde dice que salió con todo lo que tenía. Quiere decir que hizo un esfuerzo para irse del lugar donde estaba. Pero hizo un esfuerzo para dar sacrificios a Dios. Y dice que vino a Berseba, dice, y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Berseba, hermanos, según el hebreo, es Beersheba. Primero se dice Beersheba y significa pozo del juramento. Entonces, ¿a dónde llegó Jacob?
dice que llegó al pozo donde hizo un juramento con Dios a través de sus sacrificios. Entonces aquí es donde nosotros podríamos entender que para que nosotros presentemos a Dios sacrificios espirituales, nosotros necesitamos entender qué es lo que estamos haciendo. Y Jacob llega a este lugar, hermanos, que le llamó Berseba, pero porque dice, porque ahí hice juramento, en el pozo del juramento, hice juramentos con Dios. Esto quiere decir, ahí hice pacto con Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos de entender, hermanos, que todo sacrificio empieza con un compromiso. Y nosotros podríamos decir, pero es que los compromisos a veces ni tiempo tiene uno para cumplirlos. Pero el asunto es que cuando uno hace un juramento, uno tiene que cumplirlo. No hay de que no. Usted va a decir, hermano, ¿y por qué a los cristianos nos cuesta cumplir los juramentos que hacemos? Y por qué, mire, los católicos esos, si usted se fuera camino antiguo a Chalma ahorita, hermano, usted va a encontrar camiones en las carreteras, en el bosque, hermanos, la gente durmiendo en el bosque, caminando a pie hasta Chalma, hermanos, y con sus cajones, con sus ídolos aquí en la espalda, y dice uno, qué terrible. Fíjense qué sacrificio el que ellos hacen, pero es un sacrificio que aunque les cueste, no vale nada. Para Dios no vale nada, aunque les cueste, no vale nada. Y usted así, pero todo el esfuerzo que hacen, sí, pero ellos lo hacen por un cargo de conciencia, por culpa. Pero usted al presentar sacrificios espirituales no lo tiene que hacer por la culpa, ni porque su conciencia está contaminada, sino que lo tiene que hacer como una muestra de gratitud delante del Señor. Entonces aquí lo que hace Jacob es que hace un juramento con Dios, y por eso al lugar le llamó Berseba, porque dijo, en el pozo del juramento, ahí es donde me voy a comprometer con Dios, de cómo yo tengo que presentar mis sacrificios espirituales. Y aquí es donde llegamos al asunto. ¿Cómo presentar sacrificios a Dios espirituales que sí nos cuesten? Si yo le dijera ahorita, a ver, hermano, mire, le voy a presentar un ejemplo. ¿Se acuerda usted cuando Acán pecó? ¿Se acuerda usted lo que Josué le dijo? Párate, levántate, hijo, le dijo. Adora a Dios, le dijo. Fíjese lo que hizo. Adora a Dios, le dijo. Pero si no hay sonido de arpa, haber dicho. Adora a Dios, pero no hay sonido ni de guitarra, ni de un teclado. Adora a Dios, le dijo. Y hermanos, cuando él empieza a adorar a Dios, él empieza a confesar su pecado. Fíjense qué tremendo es esto. Uno sabe que para entrar a la presencia de Dios y ofrecer sacrificios a Dios, uno no puede ofrecer sacrificios a Dios si primero no se pone a cuentas con Dios. Entonces ahí está el asunto. Adora a Dios, hijo. Y en el momento de adoración tuvo que decir, Padre mío, yo cometí tal pecado. Y allá en la tienda está lo que yo hice. Hicimos juramento de no tomar nada del anatema. Y yo tomé unos mantos babilónicos y unos lingotes de oro, están enterrados en mi tienda. Miren qué terrible. Pero ¿dónde empezó todo? Cuando le dijo, adora a Dios. Quiere decir que, hermanos, adorar a Dios es una parte esencial de la vida espiritual. Bien. Si nosotros no sabemos, por eso mire, cuando Jesús viene a la tierra y le predica a la samaritana, fíjese que el ejemplo que ilustra a la samaritana es el ejemplo de los religiosos, que ellos tienen ciertos lugares donde adoran y ciertos lugares que los recuerdan como una tradición por años. Ese es el pozo de nuestro padre Jacob, dijo. Y tú dices que ni aquí ni en Jerusalén se podrá adorar al Padre. Fíjese, hermano, lo que estableció el Señor. Los religiosos, dijo, ya no van a poder adorar en este lugar, ni en Jerusalén. Ahorita todavía en Jerusalén pueden cantar y hacer muchas cosas, los religiosos. Pero el verdadero adorador, por eso dijo, viene la hora, dijo. Y la hora es, dijo el Señor, marcó un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dijo, en espíritu y en verdad. Ese sacrificio espiritual. Aprender a adorar a Dios.
Entonces, hermanos, cuando alguien no sabe adorar a Dios, quiere decir que no está a cuentas con Dios. Quiere decir que no sabe confesar su pecado. Y ahí es cuando empieza la situación de que te tiene que costar el entender cómo entrar a la presencia de Dios, cómo adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ese es un sacrificio. Y es un sacrificio espiritual. Entonces aquí es donde ahora usted va a decir qué tremendo. Ni en este pozo se va a poder adorarle, ni en Jerusalén. Religiosamente no. Pero el Padre está buscando adoradores, le dijo, que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el sacrificio que el Padre ahora pide. Un altar donde tú lo prepares, que es tu vida, donde prepares tu vida y puedas entender cómo ofrecer sacrificios espirituales al Padre. Amén. Entonces, miren, hermanos, es tremendo porque una vez que uno llega ahí, uno empieza a darse cuenta que a veces uno no está haciendo el verdadero culto. Mire, hoy cobran por ir a un concierto y carísimo. Si usted quiere estar cerca de los cantantes para que le den un autógrafo, le cuesta 1,000 pesos ese pedacito donde usted tiene que sentarse para escucharlos cantar. Ahora imagínese, 1,000 pesos. Y al terminar, como usted quiere, a usted no le importan los 1,000 pesos porque usted dice, pero le voy a pedir un autógrafo. Y los otros carnalotes, como están imitando al mundo, salen con su plumita de una vez y le ponen su autógrafo ahí. Y mire, terrible, ¿verdad? ¿Y qué están presentando? Un show. No es un lugar de adoradores. No es un lugar de sacrificios espirituales. Es un lugar como lo hace el mundo. Por eso el Señor dijo, ya no va a ser en este lugar, ni en aquel otro lugar. El lugar va a ser tu vida. Amén. Ese va a ser el lugar donde vas a ofrecerle sacrificios a Dios, sacrificios espirituales. Amén. Amén. Por eso miren cómo dice Éxodo 30, verso 10. Una vez al año Aarón celebrará sobre los cuernos del altar, dice, un sacrificio para el perdón de los pecados. Oye, hermano, se ofrecerá la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados una vez al año, de generación en generación. El altar quedará consagrado al Señor, dice, una vez al año. Miren qué tremendo. Ahora nosotros tenemos que esperarnos un año. No. ¿Cada cuánto lo tenemos que hacer? No se oye. Siempre. Siempre. Y en el lugar donde nos toque. Entonces, miren, hermanos, aquí llegamos a un punto nosotros. Sacrificio para el perdón de los pecados. ¿Cuál sería el sacrificio espiritual hoy en día para el perdón de los pecados? Mire qué silencio, ustedes hoy vienen bien calladitos. ¿Cuál sería el sacrificio para el perdón de los pecados? Aquí, hermanos, el sacerdote dice que mataba un cordero y tomaba la sangre y la rociaba sobre los cuernos del altar. Mire qué tremendo. Ahora, ¿cuál es el sacrificio ahora para el perdón de los pecados? Jesucristo, el Hijo de Dios, es el sacrificio que se hizo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces ahora vamos entendiendo que una vez que Cristo hizo el sacrificio de una vez y para siempre, hermano, nosotros ya somos libres. Nosotros ya fuimos perdonados. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Levítico 7:12. Si el sacrificio es de acción de gracias, mire, hermano, un sacrificio de acción de gracias, que a veces nosotros no sabemos cuáles son, ¿verdad? Mire, este sacrificio de acción de gracias está conectado con el de Romanos capítulo 1, donde la Biblia dice que como no supieron cómo darle gracias a Dios, ni le honraron, sino que se envanecieron en su necio corazón, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces quiere decir que es importante saber hacer sacrificios de acciones de gracias. Entonces mire cómo lo dice aquí. Si el sacrificio es de acción de gracias, se ofrecerá también tortas sin levadura amasadas, con aceite,
hojuelas sin levadura rociadas de aceite y tortas de harina la mejor calidad amasadas con aceite. Ahora usted va a decir, hermano, entonces para dar gracias tenemos que hacernos unas tortas. Me voy aquí a la cubana, dice usted, ahí me las traigo y rápido. Pero no se trata de que se vaya a la cubana, hermano. Se trata de que usted entienda cuál es el propósito de este sacrificio. Dice que este sacrificio se le llamaba sacrificio de acción de gracias. Mire qué bonito, hermano. Como que yo le dijera, hermanos, este día vamos a ofrecernos delante de Dios en alabanza y en adoración. Todo el día, hermano, vamos a estar alabando a Dios. Pero ¿qué necesitaban de hacer? Dice que tenían que presentarse con tortas sin levadura, amasadas con aceite. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos una masa. Así dice la Biblia. Dice que celebremos la Pascua, dice, no con la vieja masa, dice, ni con la levadura, dice, de maldad, sino dice, con una masa de sinceridad, dice. Entonces ahí estamos encontrando que esa era la masa que había de hacerse de las tortas, dice, amasadas con aceite. Quiere decir que, y se ofrecerán sin levadura, dice. Está hablando que sin levadura, en una vida con santidad, hermano. Así nos tenemos que presentar delante de Dios en el momento que vamos a tener una acción de gracias. En santidad, sin levadura, en santidad, amasadas con aceites, hojuelas sin levadura, rociadas de aceite y tortas de harina de la mejor calidad, amasadas con aceite. Quiere decir que había una forma de dar gratitud. Está hablando de presentarse con pan, ¿verdad? Y fíjese que tremendo es esto, hermanos, porque ahí es donde uno empieza a calificar la falsa alabanza. La alabanza que viene de una inspiración del mundo, no de Dios. Con manos vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte. Y uno cantando esa tontería, hermano. Mire, cantando una tontería. No tengo nada que darte. Entonces, ¿a qué viene si no tiene nada que dar? Sí, hermano, ¿a qué viene si no tiene nada que dar? Cuando nosotros nos presentemos ante Dios, dice la Biblia, dice, nos presentaremos con algo en nuestras manos, pero no nos presentaremos con manos vacías, dice, porque siempre que vengas a la casa de Dios, debes de tener algo en tus manos de qué ofrecerle a tu Dios. ¿Cómo que con manos vacías? A veces hacen tan almáticos las canciones, hermanos, como para que peguen, ¿verdad? Almáticas, como ese de cansado del camino, a llorar todo el chillón. Pero yo soy chillón, pero yo no lloro con esos cantos. Porque yo sé que es algo que no es inspirado por Dios. Entonces la gente almáticamente manipulada. Entonces cuando uno está ungido con aceite, no se deje engañar y no cae en un culto que parece de gratitud, pero no es de gratitud. Es un culto, hermanos, un show, que no es ni culto, le podríamos llamar, es un show. Entonces aquí cuando vemos nosotros la diferencia de lo que Dios está diciendo, te presentarás así con hojuelas. La hojuela es un pan, hermanos, tan blandito que si usted se le puede quebrar en las manos hasta caérsele de lo delgadito que es. Entonces dice, y tiene que tener aceite encima de él. Miren, las hojuelas es como ese pan, esa que ofrecen, ¿cómo le llaman? Que la pasan ofreciendo, es así redondita, pero bien delgadita y le ponen piloncillo encima. No es oblea. ¿Hojaldre? No es hojaldre. El hojaldre es parecido. Buñuelos. Esa es la hojuela, los buñuelos. Entonces, hermano, usted lo agarra y dice, ahí está tan delgadito que se me va a romper en las manos. Entonces, mire, hermano, cuando te presentes a dar acción de gracias delante de Dios, debes de traer hojuelas bañadas con aceite. ¿Qué quiere decir? Rociadas con aceite. Que debes de tener una unción sobre tu vida. Y eres tan sensible que debes dejar que la presencia de Dios te ministre. Amén. Esa es la hojuela. Cuando estés en acción de gracias, sé sensible ante Dios. Con la unción del Espíritu Santo. Mire, hermano, qué bonito, qué sacrificio tan lindo, hermano. Donde uno, aleluya, aleluya. Y uno está llorando, hermanos, en la presencia de Dios. Pero con aceite no somos manipulados a un culto almático.
sino que a un culto del Espíritu. Por eso estamos hablando de sacrificios espirituales. Quiero ligar ahorita a usted, preséntese como hojuela rociada con aceite. Aleluya, adore a Dios, y usted, aleluya, aleluya, y usted en puro llorar ahí, hermano, un quebrantamiento hermoso, ¿verdad? Amén. Te bendigo, papito, gracias, y no para dar gracias, porque el culto es sacrificio espiritual de acción, de gracias, pero te presentarás así, en una forma de cómo sustentar y ser sustentado. Torta, bañada, mojada con aceite también, con una unción que te mueve. Amén. Estás sustentado. Amén. Porque es el pan de Dios. Ahora, hojuela, estás sensible a su presencia. Mire qué lindo, hermano. Con la mejor tortas de harina, con la mejor calidad de harina, amasadas con aceite. Fíjense, hermanos, cuando un pan se hace con la mejor harina, el pan sabe rico, es sabroso, da lo que tiene que dar en el fuego, porque tiene una calidad en la misma harina, hermanos. Fíjese que cuando usted va a comprar harina, se la van casi catalogando por numeración. ¿Cuántos ceros? 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Y usted dice, no, la más alta, la mejor, que sube sin que le metamos tanta levadura. Y mire, ahí es donde uno llega al asunto a entender. Lo mejor, que subamos en una adoración de culto a Dios, de gratitud, sin levadura. Tenemos una administración del Espíritu Santo que no nos inflamos con facilidad. ¿Sabe usted que el pan, cómo se infla? El que lleva levadura, le da una facilidad a la levadura. Y si el ambiente es caluroso, más rápido sube. Entonces podríamos decir que hay una forma de vivir que si no es la correcta, usted se le va a acercar a alguien y dice, no se acerque mucho a mí ni me moleste mucho porque se me va a subir la Alka-Seltzer. O se me va a subir la Coca-Cola. ¿Qué quiere decir? Trae mucha levadura. Tiene un carácter iracundo. Tiene un carácter muy explosivo. Es una persona que no sabe convivir. Es una persona que no sabe comportarse. Para todo grita. Mire, qué tremendo. Entonces aquí es donde vamos entendiendo cómo ser una masa de la mejor calidad para presentarnos a dar nuestro culto de acción de gracias al Señor. Amén. Bueno, ¿cómo deben de ser los sacrificios? Aquí nos dice cómo deben de ser los sacrificios espirituales. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu, ¿qué dice? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ah, miren, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Cuando Ana se presenta delante de Dios, traía mucha amargura, pero entró en un quebrantamiento. Entendió que su sacrificio tenía que ser espiritual, porque sus ataduras eran espirituales. Entonces, cuando nosotros no entendemos que las ataduras que traemos son espirituales, no se van a romper de otra forma más que de una forma espiritual. Entonces, por eso es que aquí este salmo nos está diciendo cómo deben de ser los sacrificios que presentemos a Dios. Y aquí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, son el corazón contrito y humillado, al cual no desprecias tú, oh Dios. Entonces, si usted no quiere que Dios lo desprecie, aprenda a entrar a su presencia, aprenda a quebrantarse en su presencia. Usted va a decir, es que yo soy duro. Miren, hermano, hay gente que es dura, hermano. Pero dice la Biblia que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Entonces, somos duros, Dios nos va a quebrantar. Y al quebrantarnos, entonces ahí es donde vamos a empezar a entender cómo ofrecer el sacrificio que le agrada a Dios. Sacrificios espirituales. Entonces, mire, y usted va a decir, ¿cuáles son los sacrificios espirituales? Aquí dice, un corazón contrito y humillado. Ese es realmente el sacrificio. Y también dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Si tú haces eso, está diciendo, Dios no te desprecia. Entonces aquí hay que llegar, Señor, me siento duro. Señor, me siento enojado.
¿Usted se ha dado cuenta cuando uno se siente enojado? Hoy no quiero hablar con nadie. Hoy no me moleste. Ya casi pone el anuncio en su cuarto. A no molestar, por favor. Hoy no es buen día, va a poner. Amaneció enojado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando amanecemos así, hermano? Darle la primicia a Dios. Y cuando damos la primicia a Dios, mire, ahí entramos. Papito, por favor, quebranta este duro corazón. Quebranta mi entendimiento duro. Dame un corazón contristo y humillado. Permíteme humillarme delante de ti, Señor. Y permíteme, Señor, encontrar tu presencia en esta hora. Ahí es donde uno encuentra lo que es el verdadero sacrificio. Entonces uno se para. Mire, hermano, cuando usted aprende a orar, ofreciendo sacrificios a Dios, usted se para con paz. Usted se para con fortaleza. Usted se para con bendición. Usted tiene en su vida una vida de gratitud. Bueno, déjenme seguir. Salmo 27:6. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios, con voces de júbilo cantaré. Sí, cantaré alabanzas al Señor. Miren lo que está diciendo aquí el salmista. Está diciendo que los sacrificios espirituales lo liberan. Porque está diciendo, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos. ¿Cuándo es levantada nuestra cabeza sobre nuestros enemigos? Cuando somos liberados. Entonces el aprender a ofrecer sacrificios nos va a liberar. Entonces mire qué importante. Aprender a ser liberados, y al ser liberados entendamos que los sacrificios espirituales nos llevan a la liberación. Entonces aquí dice, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, o si usted lo quiere traducir, con voces de alegría. Entonces, Señor, en tu templo voy a cantar y voy a dar voces de alegría. ¿Cuál sería una voz de alegría? No esa de Eso para que están arriando chivos, hermano. ¿Cuál es una voz de júbilo? Una voz de alegría. ¿Qué hace usted cuando está alegre? Da voces de alegría. ¿Y cuáles son las voces de alegría, hermanos? Eso es lo que vamos a entender. ¿Cuáles son las voces de alegría cuando uno ofrece gloria a Dios? Pero solo gloria a Dios es una voz de alegría. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Maravilloso, maravilloso! Voces de alegría, de júbilo. ¿Y por qué, hermanos? Porque estamos entendiendo que cuando empezamos a ofrecer sacrificios de alabanza, mire, sacrificios en el cántico, espirituales, nuestro ser se libera. Entonces aquí es donde digamos de que, por eso yo siempre exhorto, hermanos, en ese sentido, cuando veo que algo no, le digo al que dirige, no está funcionando esto, no está bien. Y he llegado a un punto, hermanos, de poner el dedo, estar acentuando y calificando. Necesitamos perfeccionarnos en el canto. Necesitamos perfeccionarnos al tocar instrumentos. ¿Por qué? Porque eso trae liberación. Eso trae sanidad, si usted no lo sabe. La alabanza tiene una respuesta de parte de Dios. Entonces aquí es donde vamos entendiendo que los sacrificios espirituales traen buenos resultados. Miren, hermanos, es tremendo, pero cuando nosotros teníamos la librería, yo comprobé algo. Llegó un cantante que es famoso, pero toca mucha música que le gusta a la carne, que le gusta a los jóvenes, que le gusta a los adultos, que le gusta todo. Y dije, hoy que ese estuvo en su concierto, se llenó, pero la gente no compró nada. Llegó inspiración. Y yo dije, por fe, Señor. Tenía ahí un carrito y lo vendí. No tengo dinero, dije, para comprar material, pero voy a vender mi carro. Señor, yo te creo a ti. Vendí mi carro y todo el carro lo invertí en materiales. Y un pastor y sus ayudas se burlaban de mí. Ahora subas en un casete, hermano, me decía. Entonces yo les decía, está bien, hermano, les decía yo, al final ustedes verán. Subas en un casete, hermano, me molestaban. Y ellos, como no actuaron en fe, cuando el evento fue, su material se les acabó rápido, porque no compraron mucho. Y cuando fue el evento iban y me pedían, y me pedían, y me pedían. Cuando yo sentí, dije,
papito, aquí está todo lo que invertí en el carro, en una noche. Entonces, ¿sabe qué dije yo? Cuando la gente es tocada por el Espíritu Santo, quiere ese material porque quiere seguir oyendo y quiere seguir siendo ministrado por el Espíritu. Mire qué importante. Y entonces digo, por eso, como dice aquí, y en tu templo ofreceré sacrificios con voces de júbilo, amén, con voces de alegría. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Mire, hermano, quiere decir que es un canto no cualquiera. Una canción de esas locas de allá afuera cualquiera las puede cantar, pero el cántico que se canta al Señor no cualquiera lo canta. Entonces ahí es donde vamos a la situación, hermano. Qué bonito entender que cuando cantamos somos liberados. Cuando ofrecemos el sacrificio espiritual del canto, somos liberados. Y empezamos a llenarnos de bendición en nuestra vida. Mire, por eso es importante que nosotros entendamos cuál es el sacrificio que el Señor quiere, cuál es el sacrificio que al Señor le agrada. Entonces, cuando al Señor le agrada algo, Él danza en medio de nosotros. ¿No ve que la Biblia dice? Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando es una alabanza con sacrificio espiritual. Cuando es algo carnal, Dios ni se aparece, hermano, ni por enterado. Pero cuando nosotros hacemos esto, entonces llamamos a Dios, lo atraemos con cánticos y Él viene y se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Mire qué bonito. Entonces usted va a decir, hermano, yo quiero realmente entender cómo es este sacrificio espiritual donde aprendemos a cantar. No, y no solo eso, aprendemos cántico nuevo. A ver, ¿cuál es el cántico nuevo? No ha sido ensayado, no ha sido practicado. Mire qué bonito. Dice que una vez el Señor me dio cántico nuevo en un congreso de pastores. Y yo paraba el púlpito y le digo, ahora párese, levante sus manos. Yo voy a empezar a hacer cosas grandes. Y empecé yo a cantar un canto que el Espíritu me estaba dando. Y la gente empezó a ser liberada, hermano. La gente llorando. Un mover de Dios que se soltó, pero grande, hermano. Cántico nuevo. Quiere decir que hay una inspiración. Entonces, el decir cantaré canto con júbilo, quiere decir, te voy a cantar con alegría, voy a estar alegre. Y en mi alegría voy a expresar y voy a decir que tú eres grande. Ya oyó ese canto. Porque Él es grande, porque Él es fuerte. Y todos gritamos porque Él es fuerte, ¿verdad? Porque Él es grande. Todos gritamos, Él es grande. Pero lo hacemos con gozo, con júbilo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que Dios se agrada de los sacrificios espirituales. Entonces aquí llegamos a entender que el cántico con júbilo y cantarle a Dios, hermanos, es un sacrificio espiritual. Bueno, Salmo 55. Y dice, juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto. ¿Y cómo hicieron el pacto? Con sacrificio. Con sacrificio. ¿Qué dice? Juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Mire qué hermoso. Dice que Jacob hizo pacto de juramento, llamó Berseba a aquel lugar, en el pozo del juramento. Entonces aquí en el Salmo vemos que Dios dice, junten a mi pueblo, porque mi pueblo me ha hecho un pacto con sacrificio. Qué bonito que usted diga, Señor, quiero hacer pacto contigo. ¿Qué es un pacto? Es un convenio. Quiero hacer un convenio contigo, Señor. Señor, quiero hacer un juramento contigo, donde quiero comprometerme que ya no me presentaré con manos vacías, que ya no me presentaré sin cántico. Voy a buscar que tu poder fluya en mi vida para que cuando me presente delante de ti, Señor, ya haya un fluir que esté brotando, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerda usted cuando allá en aquellos años como 80, ¿verdad? El hermano Dani Berrío sacó un canto y hermanos, era tan bonito el canto que uno decía, a mi esposa le gustaban mucho sus cantos de él, ¿sí te acuerdas?
Cantaba varios cantos bonitos, hermano. Y uno decía, ay, qué hermoso este canto. Y hablaba de la gloria de Dios en su canto, hermano. Y uno dice, qué maravilloso entender cómo es que deben de ser nuestros sacrificios. Si dice que es con alabanza, entonces nosotros estamos entendiendo que es componiendo salmos, que es componiendo cántico, que es teniendo un cántico nuevo. Ah, qué bonito, qué hermoso. Pero hermano, aquí es donde llegamos entonces a entender. Por eso dice aquí, sí cantaré alabanzas al Señor. Ahora, cuando usted estaba en el mundo, usted silbaba las del mundo, las tarareaba. Y ahora que está en el Señor, ni tararea, ¿verdad? O sí tararea. Y ahí usted debe de entender que empieza uno, o ahora empezamos o silbamos. Y empezamos a cantar, y qué bonito que se oiga y que se entienda que nuestro sacrificio es, ¿cómo se le llamaba el sacrificio? Continuo. Es un sacrificio que no cesa. Es un sacrificio que siempre está ahí. Mire que eso fue lo que le asombró. Para que haya un sacrificio continuo tiene que haber fuego. Y si hay fuego, y ese fue el asombro de Moisés cuando sube a ver la gran visión. Dice que lo impactaba era que por qué la zarza no se consumía. Fíjense, ahí está representado lo que es, hermanos, el cántico continuo. Que no cesa. Que siempre, aunque hayan pruebas, aunque hayan luchas, aunque haya adversidad, pero siempre estamos alabando a Dios. Siempre estamos exaltando su nombre, porque es algo que el fuego de Dios promueve en nuestra vida. Y eso es algo que debemos de entenderlo. Esos son los sacrificios espirituales. Ahora mire, Marcos 12:33. Mire otro sacrificio espiritual. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ah, va a decir usted, hermano. Va a decir, yo quiero conocer todos los holocaustos y sacrificios de Dios, los sacrificios espirituales. Bueno, cuando hablamos de holocaustos, pero fíjense, este está bonito, este versículo. Dice, el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos. ¿Sabe usted lo que significa la palabra holocausto? Ofrenda del todo quemada. Ah, está diciendo amarle, hermano, con un fuego siempre. Pero también dice amarle con todos los sacrificios espirituales. Dice que el amor es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Entonces quiere decir que si nosotros aprendemos a amar a Dios así como lo dice Marcos 12:33, entonces, hermano, nosotros amamos, hacemos todos los holocaustos y todos los sacrificios espirituales que Dios nos pide, porque esto encierra todo. Es importante saber qué es lo que encierra todo. El amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. ¿Cuántas cosas ve ahí? Yo veo 5. Y si vemos 5 cosas ahí, con todo el corazón, todo el entendimiento, todo el alma, con todas las fuerzas, y amando al prójimo como a uno mismo. 5 cosas. Quiere decir que llegar al entendimiento de lo que es los sacrificios espirituales, entonces estamos llegando a entender la administración de los 5 ministerios que nos llevan a la perfección. Entonces, hacer lo que dice Marcos 12:33 es llegar a la perfección. Mire qué importante. Por eso es importante entender cómo ofrecer nuestros sacrificios espirituales. Ahora,
Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí hubo un sacrificio espiritual, ¿sí o no? Dice que se entregó a sí mismo como ofrenda. Entonces, si nosotros queremos aprender a entender cómo practicar los sacrificios espirituales, hay que aprender a entregarnos por completo a Dios. Y cuando aprendemos a entregarnos por completo a Dios como una ofrenda, entonces nosotros vamos a estar entendiendo el amor de Dios, pero vamos a estar entendiendo lo que es el sacrificio espiritual en la medida de la entrega. Quiere decir que muchas veces no nos entregamos, tenemos muchas reservas, ¿sí o no? Y Dios no quiere que nos entreguemos con reservas, hermano. Dios quiere todo o nada. ¿Qué quiere usted? ¿Usted quiere un pedacito o quiere todo? Nosotros queremos todo, pero cuando se trata de entregarnos a Dios, no queremos entregar todo. Si queremos entender todos los sacrificios y todos los holocaustos, tenemos que entregarnos completamente a Dios como una ofrenda. Amén. De olor grato al Señor. Amén. Quiere decir una ofrenda que se perfecciona, porque si se habla de olor grato, quiere decir que es una ofrenda que se planeó, una ofrenda que se entregó, una ofrenda, hermanos, que se perfeccionó. Amén. Bueno, ahora mire, Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. ¿Qué está hablando aquí? ¿Está hablando de un sacrificio? ¿Está hablando de un sacrificio espiritual o no? Fíjese que ayudar al necesitado, ayudar a los que trabajan en la obra de Dios cuando están necesitados, es un sacrificio espiritual. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, lo que me enviaste, dice, fue olor fragante delante de Dios. Mire, hermano, ¿cuándo era que una ofrenda era olor fragante? Cuando la ofrenda, hermanos, era agraciada delante de Dios. Entonces Dios descendía y tomaba toda la ofrenda, porque era una ofrenda que se había perfeccionado. Qué tremendo. Que el ayudar al necesitado o ayudar a los que sirven en la obra de Dios viene siendo un sacrificio espiritual de olor fragante. Mire cómo dice aquí, sacrificio de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Ya vio? Para que usted entienda que es un sacrificio. Ahora, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La ofrenda de Abel, hermanos, habla hasta el día de hoy. Sus ofrendas hablan. Mire qué tremendo. Y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Cómo podemos llegar a la excelencia? Eso es importante entenderlo. ¿Cómo podemos llegar a la excelencia? Miren, hermanos, le voy a comentar esto. Cuando yo me pongo a estudiar la palabra, yo le ruego mucho a Dios. Y le digo, por favor, papito, permíteme echarme un clavado en tu palabra. Amén. Profundizar ahí, Señor, y entender primero lo que voy a compartirle a tu pueblo, pero que sea de bendición, Señor. Amén. Y cuando empiezo a entender, hermano, aleluya, empiezo a escribir, mire, me lleno de alegría cuando empiezo a entender, y cuando veo revelación, ¡ay, qué hermoso! Entonces, ahora, Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio. Quiere decir que le puso excelencia a lo que está haciendo. Eso es importante que usted entienda. Lo que usted hace para Dios, le pone entrega, le pone excelencia, ahí se va. Al fin que Sebastián lo arregla. Cosas no, hermano, no. Si usted tiene fe, por fe, dele a Dios lo que le tiene que dar. Pero entrégueselo bien, sin reservas.
sin tacañerías, sin mezquindad. Que usted diga, papito, es todo lo que tengo y todo te lo doy, es tuyo, mi vida toda es tuya, te la doy. Amén. Y dice, ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces quiere decir que su ofrenda era justa. Su sacrificio era justo, lo que Dios pedía. Cuando nosotros, hermanos, no actuamos en fe, nos convertimos en mezquinos cuando damos el sacrificio espiritual. Le ponemos reserva, ya tengo sueño, ya es hora de dormir, o me siento mal. No entramos al asunto de que es un sacrificio. Un sacrificio es un esfuerzo. Un sacrificio es donde te entregas. Un sacrificio es donde le pones devoción. Un sacrificio espiritual es donde buscas que vaya perfeccionado, pero que estás creyendo que Dios lo va a recibir. Pero le pones excelencia. Ese es el sello que lleva, excelencia. Aleluya. Y Dios lo ve y dice que Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. Qué bárbaro. Y muerto aún habla por ella. Miren, hermano. Entonces aquí llegamos a un punto. Quiere decir que si nos vamos de esta tierra, nuestras ofrendas van a seguir hablando. Nuestros sacrificios van a seguir hablando. El sacrificio de Cristo habla hasta el día de hoy, ¿sí o no? Sí, nos habla, hermanos. Decimos, no somos merecedores, pero gracias, Señor, porque tomaste mi lugar. No merecías haber ido ahí, era yo el que tenía que ir, Señor, pero tú me dijiste hasta un lado. Yo voy a perfeccionar lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer juntos. Nada más súbete aquí. Y todavía me vas a cargar, Señor. Sí, súbete acá. No dice la Biblia, mas Dios cargó sobre él todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Amén. Quiere decir que al ofrecerse como sacrificio espiritual, hermanos, ¿por qué era espiritual? Porque, hermanos, no solo era natural, era espiritual, porque había que pelear con potestades para liberarnos a nosotros. Por eso es que el cántico nuevo es una liberación que habla de lo que Cristo hizo por nosotros con su sacrificio. Porque empezamos nosotros a inspirarnos, hermanos, en algo nuevo, en algo que no se había estrenado, en algo que ni se grabó, en algo que aquí Dios nos lo dio para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque nos entregamos a Él, hermano. La entrega es importante. Es muy importante aprender a entregarnos y a creerle a Dios. Si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que creerle a Dios. Amén. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, mire otro sacrificio, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ya entendió que es un sacrificio la ayuda? Mire, fíjense, hermanos, que nosotros, ahí voy a terminar. Nosotros queríamos hacer un evento y venía nuestro pastor delegado. Y hay un joven que me cae muy bien allá en Tepe. No voy a decir que solo él, a todos me caen bien. Pero me caen bien sus sacrificios de él. Pastor, mi familia y yo vamos a dar la mayor parte para que se pague el salón donde se va a hacer el evento. Y mire, hermano, pedimos algo para la iglesia y él dice, pastor, mi familia y yo vamos a estar dando tanto cada mes. Así, hermano. Y yo digo, qué lindo ese joven. Y la mamá no dice no, ni sus hermanitos dicen no, dicen sí. Vamos a entrarle todo. Y esa vez hasta el papá no está convertido, pero hasta el papá le entró. Esta es la ayuda que mi papá está dando, y si no convertido. Y yo me sentí tan contento, y el lugar, el salón lleno, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Pero mire, qué bonito es cuando hasta los jóvenes se dan para Dios. ¿Cómo se dan? Como ofrenda, como sacrificio espiritual.
en ayuda mutua. Mire qué importante eso. Hermanos, no escatimemos. ¿Qué nos vamos a llevar de esta tierra? Lo que hayamos hecho para el Señor. Pero de lo de otras cosas, nada. Nada. No se va a llevar ni 2 trajes, ni 2 chamarras, ni 2 pares de zapatos, ni 2 bolsas. No, nada nos vamos a llevar. Solo lo que hicimos para el Señor. Entonces, desprendámonos y hagamos sacrificios para Dios. Porque nuestro nuevo lugar ya viene. Amén. Y tenemos que invertir. Invertir en sillas, invertir en sonido, invertir en varias cosas. Invertir para recibir las almas nuevas. Mire, ¿sabe qué está haciendo el Señor? Un domingo deja venir a unos y otro domingo a otros, porque ya no cabemos. Qué bonito, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero aquí mire cómo dice, 2 Pedro 2:5, con esto terminamos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué somos? Piedras vivas. ¿Qué más? Para ser edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. Mire, haga conciencia quién es usted, qué le dieron, cuál es su posición ahora en el nuevo pacto. Dice que somos piedras vivas para ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo, dice, para que ofrezcamos sacrificios espirituales. Amén. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está marcado. Señor, hoy hemos entendido parte de sacrificios espirituales, pero si usted quiere seguir investigando en la Biblia, aquí hay más sacrificios espirituales que yo tengo que hacer, que en familia tenemos que hacerlos. Entonces, miren, hermanos, qué importante que usted hoy se pare y empiece. Dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. Ser edificado, ¿cómo voy a edificarme si no entiendo? ¿Sabe usted que para edificar, usted ha visto a los albañiles cuando ponen bardas de piedra? Ellos le hallan cara a las piedras, hermano. Sí. Y dicen, esta es la cara, dice. Esta va así, dice. Y yo, ay, decía yo la primera vez, ya casi hablo con las piedras, les decía. Porque tienen cara, ¿verdad? Pero mire, hermano, quiere decir que es una forma de construir. Es una forma de edificar. Es una forma de entender qué nos dieron. Entonces ahora, ¿quién soy yo, Señor? Yo soy casa espiritual. Amén. ¿Cómo me siento mejor? Como tú me vas estableciendo, edificando. ¿Cómo puedo ofrecer sacrificios entendiendo que soy un sacerdote santo? Porque solo los sacerdotes pueden ofrecer sacrificios espirituales. Los sacerdotes de Melquisedec. Los sacerdotes de Dios, para que lo entiendan. Amén. No los sotanudos de negro con cuellito blanco. No, esos no. Esos ni saben cómo se llaman. Usted y yo somos los que tenemos que ser edificados como casa espiritual. Amén. Como sacerdotes de Dios. ¿Para qué? Para que ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales. ¡Ah, qué tremendo! Entonces tiene que meditar qué hacía el sacerdote en el templo. Adoraba, bendecía, intercedía. Mire, cuando yo entré a la presencia de Dios, yo empiezo. Aleluya, aleluya, aleluya. Te bendigo, Señor. Eres grande, Padre. Eres hermoso. Aleluya. Y empiezo. Salva a los perdidos, Señor. Salva a los perdidos, Padre. Perdona el pecado de tu pueblo. Y otra vez entro a adorar. Sacrificios espirituales. Me estoy edificando como lo que Dios ya me hizo. Sacerdote. Casa espiritual. Entonces ahora, póngase de pie.
¿Cómo se edifica uno? Hoy le voy a decir como dijo Josué, adora, hijo mío. Adora, hija mía. Adora. Adora a Dios. Adora a Dios. Al adorar se van a romper cadenas. Se van a romper ligaduras de impiedad. Aleluya. Aleluya.